Bien. Porque esto es fundamental para nosotros cuando estamos realizando cirugía. Hay algunos aspectos ahí interesantes de la evaluación preoperatoria y que esta primera unidad, yo les voy a ir exponiendo algunas cosas, otras les voy a encargar, como les comenté ayer, algunos temas, pero lo más importante es que todos y a mano, en una cuartilla y media o 2 cuartillas máximo, tienen que poner lo que ustedes hayan revisado, no lo que este chango les diga, lo que ustedes hayan revisado de los temas que vamos yendo, porque a fin de mes me entregan ustedes en una libretita o en una carpeta todo lo que ustedes escribieron de los temas que revisamos en el mes o en la unidad, y entonces lo guardamos para que a fin de curso me entreguen un archivo en PDF si quieren, para que no se pueda modificar, me entreguen un archivo en PDF, todas sus evidencias del curso. Ok. Entonces, empezamos. Tercera llamada. Y la evaluación preoperatoria es muy importante. Históricamente les puedo decir que antes no usábamos esta evaluación preoperatoria. Simplemente hace 50 años yo llegaba y le decía a los compañeros, ¿sabes qué? Tiene una apendicitis, vamos a operarlo. Sí, maestro, sí, hombre, tráetelo ya, vamos. Oye, llegaba con los técnicos de anestesia. Oye, fíjate que tengo una apendicectomía, ¿me da chance? Súbalo, doctor. Nadie revisaba los exámenes de laboratorio, nadie revisaba los estudios de imagen, no nos pedían, ni aún en pacientes de 70 años, nos pedían la valoración preoperatoria. Afortunadamente no se nos morían, ¿eh? Afortunadamente. Pero, pues todo ha cambiado. Y actualmente, con todo el desorden de las demandas, todos esos chinos que ustedes saben, pues ahora a la fuerza tenemos que hacer una evaluación preoperatoria. Esta evaluación preoperatoria es importante. ¿Por qué? Pues porque es la parte complementaria de la evaluación integral de un paciente que va a ser intervenido y que debemos hacerla, precisamente se llama pre, porque la hacemos antes de la operación. Y la dividimos en fase diagnóstica y en la fase de preparación del enfermo, que esto lo vamos a desglosar poco a poco, ¿ok? Y en la evaluación del riesgo operatorio, ojo, vamos a evaluar el riesgo operatorio, no la evaluación preoperatoria. Y para eso tenemos que definir muy bien la urgencia quirúrgica, porque la urgencia es de los determinantes más importantes del riesgo quirúrgico y su tratamiento. A ver, déjenme, voy a ver si puedo grabar esta cosa. Ah, chingado, ¿y cómo le hago algo para grabar? No puedo, porque el anfitrión, que es la universidad, no me da. Bueno, voy a preguntar después. Ok. En este caso, la urgencia quirúrgica es determinante del riesgo quirúrgico y del tratamiento de la enfermedad. El riesgo quirúrgico se refiere a un paciente que tiene cierta comorbilidad, ¿no? Un paciente añoso, diabético, hipertenso, nefrópata, etcétera, etcétera. Actualmente tenemos las guías para todo y las guías en todo el mundo, en todos los países, recomiendan evaluar la urgencia quirúrgica como el primer paso antes de la anestesia. Porque el cirujano, que es la vedette más cara de un hospital, normalmente dice, mi paciente es urgente. Y el anestesista dice, no, voy a esperar, doctor. Un apéndice, póngale antibiótico y lo opera usted a las 2 de la tarde. Y son las 8 de la mañana. De tal manera que la urgencia o la emergencia van a aumentar el riesgo de las complicaciones postoperatorias en relación con un mismo procedimiento cuando es programado. Por ejemplo, un paciente con una hernia inguinal
no complicada, que lo vamos a programar, se va a operar dentro de un mes. Al paciente que llega con una hernia inguinal complicada con estrangulación y necrosis intestinal. Esto va a cambiar totalmente el riesgo, no operatorio, sino el riesgo postoperatorio. Y las guías más recientes del American College of Cardiology y de la American Heart Association, creo que así se pronuncia, y si no me disculpan, pero bueno, no sé hablar inglés ni me gusta, ni las gringas. Define los tipos de cirugía en base a un consenso de especialistas, tanto de la Asociación, el Colegio Americano de Cirujanos, como el Colegio, la Asociación Americana del Corazón. Se reunieron y dijeron, bueno, clase 1, cirugía de urgencia. La cirugía de urgencia es aquella en que la vida o una extremidad está en peligro si no se interviene antes de las 6 horas. Esa es la emergencia. La cirugía de urgencia es aquella en que la vida o la extremidad está en peligro si no se interviene dentro de las siguientes 24 horas. El tipo 3 es una cirugía necesaria, pero se puede operar en el plazo de unas 6 semanas. Una hernia no complicada, por decirles un diagnóstico. Y la cirugía programada es aquella que se puede postergar hasta un año, como nos está pasando ahorita con esta pandemia. Hay pacientes que están pendientes de operar desde enero de 2020, porque no hay cirugías programadas. Esto nos lleva, la evaluación del riesgo operatorio, nos lleva a ver cuándo hay aumento del riesgo específico de la cirugía. Ese riesgo intrínseco de una cirugía depende de la cantidad y el sitio de alteración de los tejidos. El paciente tiene una hernia gigante, estrangulada, está necrosado el intestino, lo vas a operar, le vas a tener que quitar 3 metros o 2 metros o 1 metro de intestino delgado, te va a sangrar, el paciente tiene desplazamiento de líquidos por edema, etcétera, o tiene un trastorno hemodinámico por secuestro. De tal manera que en estos pacientes, las guías de los Estados Unidos, Europa y Canadá para evaluar la función cardíaca preoperatoria debe ser incluida en el riesgo específico de la cirugía. ¿Sabes qué? Voy a operar este cuate, está jodido, tiene una hernia de 20 centímetros de diámetro, tiene datos de función intestinal, seguramente está necrosado el intestino, pero tiene 80 años de edad. Ok, vamos a hacer la evaluación de acuerdo a algunas de las escalas de evaluación que vamos a ver de la ASA, del Colegio Americano del Corazón y de la clasificación de Goldman, por decirles algunas evaluaciones. Entonces, en estos pacientes, el riesgo de episodios adversos cardíacos, importante, se dividió históricamente en riesgo bajo, menos de 1%. Riesgo intermedio de 1 al 5%. Y alto riesgo, más de 5%. Las guías más recientes de estos países recomiendan ahora un enfoque binario y nada más dicen riesgo bajo, menos del 1%, riesgo alto, más menos 1%. Para mejor integración en la toma de decisiones clínicas. Ahora, el anterior fue aumento, mayor riesgo específico de la cirugía. Ahora es riesgo específico del paciente. En este caso, se va a atribuir a las comorbilidades. Es un paciente, bueno, de mi edad, pues ya está Betabel, es 77 años, diabético, es hipertenso, es nefrópata o es hepatópata, tiene cirrosis por pedote, no sé. Ok, entonces
va a impactar estas comorbilidades en el riesgo general de un procedimiento quirúrgico cualquiera. Por lo tanto, el interrogatorio o anamnesis, la exploración física son esenciales para identificar factores de riesgo. A lo mejor ahí te das cuenta que además tiene un problema de microcirculación o macrocirculación de los sistemas inferiores, etc. Una limitación de muchas de las herramientas para evaluar el riesgo es el supuesto que los pacientes están médicamente estables. No, vamos a operarlo, me tiene 80 años, pero está estable, tiene su azúcar en 110, no te preocupes, cabrón. La presión no tiene problema con la presión arterial. No, hombre, no tiene arritmias. Y resulta que no tiene arritmias en este momento, pero a lo mejor es un paciente con una cardiopatía isquémica, ¿no? Por lo tanto, las herramientas no son exactas. Pacientes que tienen síntomas agudos o progresivos. Pero cuando se identifican estos, hay que evaluarlos en el ámbito no perioperatorio, que vaya con el cardiólogo, que vaya con el nefrólogo, que vaya con todo el mundo para que le hagan una buena evaluación. Y entonces, una vez que conocemos las características de la evaluación preoperatoria, del riesgo de la enfermedad o del procedimiento quirúrgico, perdón, y riesgo del paciente, también tenemos que comprender que hay fases de la evaluación, como es la fase diagnóstica. Y la fase diagnóstica, pues, va a incluir toda la historia clínica completa, la exploración, etc. La hipótesis diagnóstica o un diagnóstico de presunción. ¿Sabes qué? Pues yo creo que tiene una apendicitis. No, pues a lo mejor tiene un divertículo de Meckel. A lo mejor tiene una diverticulosis del sigmoide, pero tiene un sigmoide redundante, por eso está del lado derecho. Yo no sé, algunas. ¿A qué necesitamos? Servicios de apoyo diagnóstico. Estos servicios de apoyo diagnóstico son el laboratorio clínico y los estudios de imagen. Para que con esto podamos implementar un diagnóstico integral y un diagnóstico diferencial. ¿Sabes qué? Pues puede ser una apendicitis, puede ser una diverticulitis de Meckel o puede ser una anemia mesentérica. Ah, entonces tendremos que ver si el diagnóstico lo podemos hacer sin abrir el abdomen o hay que abrir el abdomen. Y entonces plantearemos la indicación quirúrgica. Y ahora sí, una vez que sabemos que esto se soluciona con cirugía, buscaremos el riesgo quirúrgico. Y para esto, la cirugía, pues a lo mejor es una cirugía convencional de 4 puntos, yo no sé. Pero tenemos que saber si este paciente, además de que hay que operarlo, que tiene cierto riesgo, pues habrá que valorar si tiene riesgo de enfermedad tromboembólica o si tiene factores no cardíacos que aumenten el riesgo, como la edad, la desnutrición o trastornos metabólicos. La hipótesis diagnóstica, pues nosotros suponemos que la hipótesis se toma cierta hasta que no se tenga la prueba experimental o documental suficiente que efectivamente tiene una apendicitis aguda. El laboratorio clínico es importante y fundamental para los cirujanos. Nos permite descartar enfermedades comunes o prevalentes que no son detectables a veces por la exploración física. El paciente es sintomático, pero le hace su química sanguínea, glucosa, urea, nitrógeno ureico, BUN, creatinina. Y oh, surprise, cuando trae el resultado, se dice, ¿sabe qué, doc? Fíjese que tiene una creatinina de 3, tiene un BUN de 180, o de 80, y tiene una urea de 180. Ay, güey, pues no, hombre, está bien complicado. ¿Y cómo están sus pruebas hemorragíparas, tiempo de protrombina, etcétera? No, pues tiene un INR de 1.3 y tiene un TP de 18. No, güey, pues no lo operes. ¿Aguanta? Sí, sí, pues puede. Ah, bueno, pues ok. Vamos a que lo valore el internista, que lo valore el hematólogo, que lo valore todo el mundo. Porque entonces tendremos que hacer
la valoración funcional mínima de órganos y aparatos previos a una cirugía. No puedes llevar un paciente a una cirugía por una hernioplastia no complicada, una hernia no complicada, cuando tiene una falla renal. Se va a poner grave. ¿Qué exámenes de laboratorio? Pues hay rutinas. Biometría hemática, grupo IRH, tener disponible para eso una unidad de sangre en el banco, la química sanguínea que pronunciamos hace un momento, las proteínas séricas. Imagínense que vamos a operar a un paciente con una hernia, pero tiene 1.6 de albúmina, pues no va a cicatrizar. Lo que le hagan se va a abrir. Pues mejor nos esperamos, le mandamos un plan de nutrición, etcétera, ¿no? Y hacer un examen general de orina, porque no puedes meter un paciente a una cirugía programada cuando tiene una pielonefritis. ¿Ok? Y los tiempos de protrombina y tromboplastina y el INR. Son 3 estudios que usamos, casi no usamos el sangrado ni la coagulación, salvo que estemos pensando que tiene una CID, una fibrinolisis, etcétera. Prueba de ELISA para detectar VIH. De cajón. Pero no sabemos. Algunos pacientes son mentirosos. Oye, ¿y factores de riesgo para VIH? No, doctor, me porto bien. No voy a los antros. No tengo relaciones de riesgo. Siempre uso condón. ¿Cómo? Pues no. Nos están diciendo mentiras. Además de ser positivo a VIH. Pero hay que pedirle permiso al enfermo. También le mandamos a ver el BDR porque la mujer tiene sífilis y porque el contagio por un pinchazo pues puede llevarnos a estas enfermedades. ¿Sí me explico? O una hepatitis B. Cuando hay factores de riesgo en el interrogatorio tenemos que mandar a hacer VIH, BDRL, antígeno de superficie para hepatitis C, para hepatitis B. Actualmente le hacemos una prueba, una PCR para COVID, más una tele de tórax para ver que no vaya a tener COVID. La tele de tórax, además, les puede permitir detectar un paciente que tiene una cardiomegalia y es asintomático. Una cardiomegalia no soplante. Por ejemplo, tiene Chagas, ni cuenta se ha dado, ¿no? O bien es un paciente que tiene asma, o tiene bronquiectasis, o tiene una fibrosis pulmonar, porque es un fumador crónico, etcétera. Pero en este momento, más que la cardiopatía o la tuberculosis, podemos buscar las imágenes de focos neumónicos o las imágenes de vidrio despulido de los pacientes portadores de COVID. Mayores de 40 años, aunque estén asintomáticos cardiovasculares, tenemos que hacerles un electrocardiograma, porque hay que explorar el estadio cardiovascular. Recuerden que después de los 50 años ya empezamos a tener un poquito de bloqueo de rama derecha, las de quistes, mucho fisiológico. Pero con un electrocardiograma y una tele de tórax, como que le ves crecido el corazón. Bueno, y cuando te hacen el electro, ves que está dilatado o está hipertrófica las cavidades. No, pues párale, mándaselo al cardiólogo que le haga su ecocardiograma y que te diga el riesgo de operarlo de una hernia que no está complicada de manera urgente. Y una buena historia clínica, en el 56% de los casos, nos brinda el diagnóstico. Si le damos la presión física completa, subimos a 73% de diagnóstico. Si le agregamos el laboratorio, súbanle 5% y entonces van a tener 78% de posibilidad diagnóstica. Y algunas pruebas especiales, por ejemplo, un buen interrogatorio, una buena exploración física, tenemos 73%, pero te das cuenta que está amarillo y le mandas hacer pruebas de función hepática y tiene las enzimas elevadas, la bilirrubina elevada, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora vas a llevar tu diagnóstico casi a un 85%. Si tu paciente tiene una apendicitis aguda, te la sospechas, tienes hipótesis diagnóstica de apendicitis aguda, bueno, pues entonces le haces los exámenes de laboratorio
tiene leucocitosis, tiene neutrofilia, en lo mejor de los casos, pero además tiene un ultrasonido con una imagen tubular no compresible que mide más de 1 centímetro y que tiene líquido en derredor, apendicitis aguda hasta no mostrar contraste. Por lo tanto, con todo esto, podemos tener diagnóstico etiológico, anatómico y funcional, que nos va a permitir decirle al paciente cuál es el pronóstico en relación con la cirugía que le vamos a dar. Tiene un pronóstico bueno para la vida y bueno para la función. Malo para el órgano porque le quitamos la vesícula y le quitamos el apéndice. ¿Cuál es la indicación? ¿Es urgente? Menos de 6 horas o 6 horas máximo. Es programada, puede aguantar hasta 1 año, ¿no? Igual que la electiva. O es una intervención quirúrgica necesaria. Tan urgente. Y de manera coloquial, les he comentado a algunos grupos de compañeros de ustedes, el cirujano tiene 3 urgencias en cirugía. La verdadera porque el paciente está grave y tiene un órgano enfermo que hay que quitar. Esa es la verdadera. La segunda es la urgencia porque tiene un compromiso familiar. Y pues es impostergable, se va a ir de vacaciones, alguna tontería. Y la tercera, necesita pagar la letra del carro. Si no se opera, usted se va a morir, amigo. Pues se le va a romper la vesícula, mejor lo encamo de una vez y lo opero hoy mismo en la noche, bla, bla, bla. Pero resulta que se le olvida al compañero mandarle a hacer la evaluación porque tiene más de 40 años. Y entonces lo mandamos con el anestesiólogo que le haga la valoración de la ASA. Esta valoración de la American Society of Anesthesiologists, o ASA, incluye 6 clases. La clase 1 es un sujeto normal que no tiene daño. La clase 2 tiene una perturbación ligera que no debe alterar el tratamiento quirúrgico u otro proceso fisiopatológico. El grado 3 es un paciente con enfermedad sistémica grave que limita su actividad pero no lo discapacita. El 4 es un paciente que ya tiene enfermedad incapacitante. Ya pone en peligro la vida lo que le hagas la propia enfermedad, más lo que le pueda corregir la cirugía. Y entonces cuando en 4 y 5 de la ASA, nosotros estamos obligados a comentarle al enfermo, amigo, usted tiene una hernia, no está complicada, no es una urgencia. Se puede operar, pero si lo opero de la hernia tiene usted 100% posibilidades de sanar. Pero usted tiene una evaluación de la ASA de 4 o 5. Y entonces tiene usted 95% de posibilidades de morirse. El riesgo, beneficio, está a la par. Usted decida, no, pues no me opero, bendito sea Dios, que le vaya bien. Protéjase la hernia, si le sale, acuéstese, redúzcala, bla, 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 bla. ¿Sí? O bien, si es un paciente al que tú le encontraste alguna disfunción cardíaca, hipertensión, radicardias, etcétera, pues lo mandas que le hagan una evaluación de la Asociación Neoyorquina del Corazón o Americana del Corazón. Y tiene 4 clases. La 1 este paciente es asintomático, tiene una vida normal. La clase 2 tiene síntomas, pero su actividad es normal y tiene poca limitación, se puede hacer subir. El 3 ya tiene algunas actividades de rutina limitadas. Por ejemplo, no puede subir escaleras, le da disnea, de grandes a medianos esfuerzos, etc. Y la clase 4, el paciente se levanta de la cama y empieza con disnea de pequeños esfuerzos. Taquicardia, arritmias, extrasístoles, etc. Y tiene la clasificación de Goldman, que es una clasificación que en mi hospital, aquí en el Valdivieso, perdón que yo diga a mí, pero aquí en el hospital habitualmente se le dan a los pacientes que van a ser operados del abdomen, o de una hernia, o de lo que quiera, una amputación, no sé. Pero la valoración de Goldman es para los pacientes que se van a efectuar cirugía torácica no cardíaca. Y tienen aquí las variables y su equivalencia en puntos.
La suma de los puntos de las diferentes variables les va a dar una clasificación. De 0 a 5 puntos, clase 1, morbilidad y mortalidad de 0. La clase 2 tiene una morbilidad del 25 al 40% y tiene una mortalidad del 15%. La clase 3 tiene una 13 a 25 puntos, tiene una morbilidad del 80% y una mortalidad de más del 40%. Y la clase 4, mayor de 25 puntos, tiene una mortalidad pues, del 90%. Tienes un clase 4 de Goldman, tienes un clase 5 de LASA, no lo operes, búscale otras estrategias. Y también, dentro de la fase diagnóstica, pues vamos a ver cómo valoramos el riesgo tromboembólico. Porque a veces puede morir una tromboembolia pulmonar. Lo operaste, tu cirugía fue un éxito. No te sangró ni una gota, lo que quieras. El paciente llega a su cama, levanta a caminar, mi amigo, se levanta el paciente y mofles, güey. Se te muere de manera aguda, sin poder hacerle nada. Tromboembolia pulmonar. No lo valoraste bien. ¿Por qué? Porque no previstes que el paciente iba a estar en cama 7 días antes de operarse sin moverse. O en una mujer que está tomando anticonceptivos orales y además está obesa. O ya es un paciente con una cardiopatía, con fibrilación auricular o tiene insuficiencia cardíaca. O es un paciente con una obesidad mayor del 20%. Aquí hablamos de un paciente ya con un índice de masa corporal mayor de 30%. Pacientes con tumores pulmonares, de páncreas o de cualquier parte del aparato digestivo genitourinario. O es un paciente con deficiencia de trombina 3, proteína S o proteína C. Paciente con policitemia, es decir, tiene una eritrocitosis o trombocitosis increíble, ¿no? Tiene plaquetas de 1.600.000, pues se te va a coagular. O ya tienes antecedentes de que tiene una trombosis venosa profunda previa. O tiene varices, tiene insuficiencia venosa periférica. Y factores no cardíacos que aumentan el riesgo. Estamos hablando de la fase diagnóstica. Todo eso que tenemos que tener en cuenta antes de proponerle al paciente que le vamos a dar en su moco. Los viejitos, obesos, cuyo IMC es mayor de 30, la diabetes mellitus descompensada, descontrolada, o pacientes broncópatas, o pacientes con tuberculosis, o con asma, etcétera, o nefrópatas, o bien son pacientes alcohólicos, ya con cierto daño hepatocelular, o con toxicomanías, pues van a aumentar el riesgo, ¿no? Amén del síndrome de supresión a la droga que hagan después de la cirugía. Una paciente embarazada tiene un factor de riesgo importante, aunque no tenga problema cardíaco. O pacientes que tienen mal uso de corticoides y ya tienen un Cushing, ¿verdad? Por una insuficiencia suprarrenal. Y esto hay que valorar bien todos los casos de pacientes con esto que tengan una cirugía de urgencia. Y esto que hay que darle mucho valor también, la evaluación del estado nutricional. Hay muchas maneras de valorar el estado nutricional del paciente. Hay unas muy caras, hay otras que no cuestan mucho, y otras son medias relativamente sencillas, otras son relativamente difíciles y caras. Pero la antropometría con peso, talla, por ciento de pérdida de peso, que si yo te pregunto, oye, ¿cuánto pesabas antes y cuánto has perdido? ¿Qué porcentaje? No, pues no sé, doc, no me he pesado, ¿no? Pero podemos medir el perímetro braquial para la reserva proteica, los pliegues cutáneos a través de un glicómetro que nos hablan de la reserva grasa, o el índice de creatinina talla. Y algunas pruebas, todo esto va a ser complementario, ¿eh? Además de la antropometría, tenemos las pruebas bioquímicas, determinación de albúmina, sérica y transferrina. Y algunos inmunológicos, cuenta total de linfocitos y algunas pruebas cutáneas que ya casi no se usan, como la tuberculina, el mantú o el PPD. Y todo esto nos sacaba un índice nutricional pronóstico que nos permitía proponerle
al paciente un régimen de apoyo nutricional previo a la cirugía o inmediatamente después de operados. Y tenemos que evaluar la función pulmonar. ¿Por qué razón? Porque la anestesia y el dolor alteran la función pulmonar por reducción del volumen pulmonar. Entonces le duele y tiene una respiración superficial. Porque además, esta reducción, el dolor y la anestesia incrementan el gradiente alveolo capilar. Hay cierto edema intersticial pulmonar. Y además estos dos disminuyen los mecanismos de defensa. Y entonces el paciente se defiende mal desde el punto de vista respiratorio. Y entonces, ¿qué tenemos? Que en la evaluación de la función pulmonar, ven qué importante, vamos, la historia clínica, la exploración física, inspección, palpación, percusión, auscultación del tórax, descartar o preguntar cómo está el hábito tabáquico, es portador de síndrome de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, está viejito, está gordo, ¿de qué lo van a operar? ¿Se puede operar con bloqueo y darle soporte con oxígeno suplementario nada más? Sí, ok, perfecto. ¿O es portador de infecciones respiratorias agudas? ¿O está desnutrido? Y para esto lo complementamos con radiografía de tórax, gasometría arterial, y el neumólogo nos hará las pruebas de función pulmonar para decirnos, desde el punto de vista pulmonar, el paciente está en condiciones de operarse con estas observaciones peri o trans y postoperatorias. Una vez que tenemos evaluado, nos dirán, ¿sabe qué? Hay que darle profilaxis y tratamiento preparatorio. Profilaxis, pues le damos antibiótico, lo obligamos a que haga ejercicios para expansión pulmonar, o tenemos a las compañeras licenciadas en terapia, pues que le den ejercicios respiratorios, puñopercusión, etcétera, etcétera, etcétera. Le damos antimicrobianos exclusivos que se eliminen por pulmón. Si fuma y hay que operarlo en una cirugía programada, pues deje de fumar por lo menos 3 meses antes. Y bueno, antes yo fumaba un madral, me echaba yo como unos 20 cigarritos al día, 18, 15, bla, bla, bla. Y dejé de fumar de la noche a la mañana, después de 50 años de hábito tabáquico. Entonces, cuando un paciente me dice, no, no se puede dejar de fumar, es re difícil, pues yo nomás me río y le digo, no manche, sí se puede, yo lo hice, y si yo lo hice, usted lo puede hacer, punto. Si no, por buscar otra gente que se compromete a operarlo, porque se va a complicar en el posoperatorio, va a tener tos, se le va a botar los puntos, va a ser un desmadre. O bien se le dan broncodilatadores, ¿no? Para que ahí la lleve. ¿Por qué? Porque estos pacientes que tienen cierta neumopatía, si per se, después de una cirugía, los pacientes hacen atelectasias pulmonares, que a veces son los que nos empiezan a dar un proceso febril y a veces no lo encontramos. Pero la atelectasia pulmonar hay que tomarla en cuenta. Máxime si el paciente tiene neumonía o tiene antecedentes de embolismo pulmonar, o si es un paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico y tiene aspiración gástrica nocturna con neumonitis crónica, o se rompió una bula y tiene un hemotórax, o tiene un síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto, o se exacerba el síndrome de EPOC. Y los nefrópatas, pues bueno, van a estar las complicaciones asociadas a la insuficiencia renal crónica. Cuidado con operarlos, ¿eh? Se complican y se mueren. O bien pacientes nefrópatas que tengan alteraciones metabólicas y fisiológicas propias de la insuficiencia renal, o que estén asociadas a diabetes mellitus y más todavía el tipo de operación. Si vas a poner un TENCO no hay bronca, pero si le vas a hacer una cirugía de la vesícula porque está podrida, etcétera, o le vas a quitar un pedazo de intestino por una trombosis mesentérica, pues es un paciente que va a tener toda una serie de complicaciones. Y los pacientes con trombosis venosa profunda tienen factores de riesgo y la incidencia está relacionada con el tipo de paciente y el tipo de cirugía. En cirugía general, generalmente se habla de un 25% de riesgo de trombosis venosa profunda. En traumatología y ortopedia, cirugía de cadera,
hasta un 50% de riesgo de trombosis venosa profunda. Pero si el paciente ya tiene historia previa de trombosis venosa profunda, operado o con tratamiento con quimio, radioterapia por neoplasias, o estuvo postrado en la cama 15 días, 20 días, un mes, o si tiene una obesidad mayor del 30% para empezar, y además déficit de titamina 3, se va a incrementar el riesgo casi a un 95%. Por lo tanto, todo eso tenemos que estudiarlo. No es nada más de así, vete mañana, te opero. Y pacientes con diabetes mellitus tenemos que saber, ¿son insulino dependientes o no insulino dependientes? ¿Son pacientes con hipoglicemias orales? ¿Son pacientes diabéticos mal controlados que llegan con una cetoacidosis diabética? Los que están controlados con hipoglicemiantes y la cirugía va a ser menor, pues son una hernia umbilical, por ejemplo, una hernia inguinal, pues le cambiamos la clopropamida o tolbutamida varios días antes. Le continuamos los hipoglicemiantes hasta una noche previa a la cirugía. La cirugía selectiva es mayor, lo vamos a operar del apéndice, de la vesícula, de lo que quieran. Bueno, le suspendemos los hipoglicemiantes orales 24 horas antes y al paciente lo encamamos 24 horas antes y le iniciamos insulina rápida preprandial. Pero si llega urgente, le checamos cómo está la glucosa, el sodio, el potasio, para ver la osmolaridad y que no va a ser un coma hiperosmolar. Empezamos a utilizar insulina rápida por vía endovenosa y una vez controlado a menos de 250, le empujamos la insulina subcutánea. Hay que hidratarlos. Empezamos si está con una glicemia de 400, si está con una cetoacidosis, con un hiperosmolar, lo hidratamos, le empezamos a iniciar insulina rápida, 5 unidades y ve cada hora hasta que lo tenemos en 250 miligramos capilar. Le corregimos el sodio, el déficit o el exceso de sodio, el déficit de potasio, el exceso de potasio, etc. Le corregimos la infección, pero tiene un pie diabético con un Wagner 5, está podrido, está apestoso, pues no lo vamos a corregir hasta que no lo amputamos. Pero si tiene una acidosis metabólica por un pH menor de 7.1, habrá que valorar la utilización de bicarbonato, que no es muy adecuado. En los que están controlados con insulina y van a ser operados de cirugía menor, se hospitalizan el mismo día y solamente le imponemos la mitad de la dosis de insulina de acción intermedia que está utilizando y lo manejamos con una solución de glucosa del 5%. Si es cirugía mayor, interna 24 horas, quitamos la insulina intermedia y lo empezamos a manejar con insulina de acción rápida. Y en el caso de los pacientes con hipertensión arterial, si es cirugía electiva, hay que tenerlos bien controladitos con los antihipertensivos hasta la noche previa a la cirugía. Es más, si tiene bloqueadores alfa, se los dan beta, se los damos el día de la cirugía en la mañana. Pero cuando la tensión arterial está mayor diastólica, está mayor de 110 milímetros de mercurio, habrá que ponerle nifedipina sublingual. Y si no responde y la cirugía es urgente, habrá que usar nitroprusiato de sodio para poder arreglar esto. Bueno, y entonces llegamos al monitoreo de los pacientes. ¿Me permiten que dejemos aquí el asunto? Y seguimos mañana. Sí, doctor. Claro, doctor. Ya tienen el ID de la reunión para que no se hagan bolas. ¿Salen? Sí, doctor. Sí, doctor. Nos vemos mañana, jóvenes, por favor. Doctor.